Contracturados, ya tenemos en línea a Pablo Gallina, paleontólogo, investigador de la Fundación Félix de Azara y del CONICET, que recientemente descubrió en la Patagonia una especie desconocida de dinosaurio que vivió hace 140 millones de años. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andas? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Perfecto. ¿Interrumpimos una cena romántica o algo? Te pregunto antes que nada, como es San Valentín, no sé si algunos lo festejan, otros no sé en tu caso. No, ya cené hace un rato. Perfecto, buenísimo entonces. Bueno, Pablo, te llamamos recientemente por este hallazgo que salió noticia en todo el mundo. Contanos cómo fue ese momento del descubrimiento y en lo personal te quiero preguntar, ¿cómo saben aproximadamente de los millones de años que es el fósil, ¿no? ¿Qué manera tienen de estudiar eso? Porque la verdad es que dicen 140 millones de años y digo, ¿cómo pueden saber algo así? ¿Cuáles son los parámetros? Bueno, primero te cuento cuando apareció esto en el año 2013. Sí. Estábamos trabajando en esta localidad, una localidad neuquina, que se llama Bajada Colorada, que es una localidad que queda cuando uno va hacia Bariloche, por la ruta desde Neuquén a Bariloche, a mitad de camino aproximadamente, y está a orillas del río Limay. Un paraje, la verdad que muy pintoresco y un paisaje hermoso. Y bueno, en ese lugar nosotros estamos trabajando hace ya unos cuantos años, y particularmente en el 2013 encontramos los primeros restos de este dinosaurio. Tuve la suerte yo de ser el que lo encontró, y aparecieron primero unos poquitos dientes en la roca que, bueno, decidimos no excavar mucho porque como eran muy frágiles y los huesos estaban no muy bien, digamos, preservados. Decidimos sacar un bloque de roca grande y llevarlo al laboratorio para ir estudiándolo de a poco, ir limpiándolo de a poco. Y bueno, nos encontramos que dentro de ese bloque no solo estaban los dientes, sino que estaba casi toda la cabeza y unas vértebras del cuello que tenían unas espinas muy raras, muy largas. Bueno, y nos dimos cuenta de que teníamos un dinosaurio nuevo. Claro. Y ahora, respecto a las zonas que van a trabajar, ¿cómo eligen ustedes la zona? ¿Es al azar? ¿Cómo es? Sí, bueno, un poco a lo que me preguntabas por el tema de la edad. Sí, de hecho, en realidad nosotros sabemos, cuando planificamos, digamos, un trabajo de campo, sabemos el tiempo, la edad que tienen las rocas que vamos a estar caminando para buscar. O sea, no vamos a caminar a cualquier lado, sino que en este caso ya sabíamos que la localidad tenía una edad de 140 millones de años. Por lo tanto, lo que encontrás dentro de esta roca va a ser de esa misma edad, ¿sí? Y bueno, particularmente las zonas nosotros las elegimos de acuerdo a lo que nos interesa estudiar. Si nos interesa estudiar, por ejemplo, dinosaurios de 80 millones de años, bueno, vamos a zonas con esa edad y nos valemos de mapas. Existen mapas que hacen los geólogos que estudian las distintas capas de la Tierra, de las edades, y bueno, hacen muchísimos trabajos relacionados con la Tierra, y una de las líneas de la geología es la de mapear la superficie, el territorio, y reconocer las edades de cada lugar. O sea, nosotros, por ejemplo, no vas a encontrar noticias de que encontraron dinosaurios en Buenos Aires, porque en Buenos Aires no tenemos rocas de edad de los dinosaurios en superficie, ¿sí? Si tenemos que encontrar un dinosaurio acá en Buenos Aires, tendríamos que hacer un pozo, una excavación de cientos de metros para encontrar por ejemplo, el Cretácico, donde Neuquén está en la calle, en la superficie, por ejemplo. Entonces, bueno, nosotros con esos mapas decidimos ubicamos el lugar donde queremos apuntar la exploración. Y bueno, después se piden permisos a la provincia, se piden permisos a los dueños si esa zona justo es del campo que tiene un dueño, o si son tierras fiscales era el Estado, sino el dueño, se habla con el dueño, con los permisos de la provincia y demás, y se empieza a caminar y a ver si se encuentra algo. Podés estar días y días sin encontrar absolutamente nada, o podés estar un ratito caminando y ya te encontrás con un pedacito de hueso. Claro. Pablo, en el caso de los dueños, si vos decís, por ejemplo, van a trabajar en el campo de alguien, ¿cuál es la recepción de la gente? ¿Te dejan? Mirá, en general sí, vos aparte vas con un permiso de la provincia,
porque justamente los fósiles son patrimonio del Estado, ¿sí? No es como en otros países donde lo que se encuentra en el campo, el dueño de ese campo es dueño de eso, claro. ¿sí? Por ejemplo, los fósiles o lo que sea, por ejemplo, no sé si tienen petróleo en su campo, el petróleo que sacan es del dueño del campo. En nuestro país no, todos los que son los recursos, nuestros recursos naturales o recursos de patrimonio, digamos, ¿sí? Históricos o geológicos o paleontológicos, son del Estado, son propiedad del Estado. Entonces el Estado es el que, en este caso la provincia, el Estado provincial, es el que otorga el permiso. Entonces, a priori, el dueño no debiera negarse a dejarnos investigar y a sacar parte del patrimonio, digamos, de la provincia. Pero bueno, puede que te encuentres con alguien que no nos deje entrar o que te diga, bueno, ¿y qué hay a cambio para mí? Buscando siempre alguna cuestión, pero nosotros les explicamos que nosotros, no es que los fósiles también, cuando los sacamos, se hace es una cuestión económica, es para estudiarlo y eso queda en un museo, queda sí. Para la gente, para que lo vea, para que lo estudien otros investigadores, es patrimonio de todos, digamos. Pablo, ¿qué tal? Cristian te saluda, ¿cómo estás? Hola, Cristian. Comentabas antes que este hallazgo como que se inició hace ya 6 años. Te quería preguntar, ¿cómo conservan la zona del tema de condiciones climáticas, eso, para poder después seguir trabajando y que no les afecte el tema del clima, no sé, una lluvia, una tormenta, lo que sea? No, bueno, eso, pues imagínate que estos fósiles están ahí, sí. O muchos a la intemperie, sí. Digamos los primeros que encontramos, ¿no? Claro. Desde hace el tiempo que tienen esos fósiles, así claro, que sí. Movernos obviamente tanto la lluvia como las temperaturas y demás van modificando todo lo que está en superficie, sí. Por lo tanto siempre una vez que encontramos algo hay que sacarlo lo más rápido posible y claro. lo mejor posible para que no quede a la intemperie. Sí. Y si nos pasa, de hecho año tras año, que nosotros estamos excavando y por ahí se nos termina el tiempo porque nos tenemos que volver, ya se termina la campaña y quedan algunos restos, bueno, se tapan, se cubren para que al año siguiente volvamos a abrir nuevamente la excavación y seguir sin que se hayan dañado, por ejemplo, en el invierno con las lluvias o con claro. el frío. Hay zonas donde hay nieve en invierno y después tenés en verano 40 grados de calor, entonces hay que protegerlo de esa forma. Claro, ¿y en qué estado de conservación encontraron particularmente estas piezas? Mirá, en general, particularmente en realidad esta localidad preserva las cosas realmente mal. Los fósiles no están muy bien preservados, hay otros casos que he trabajado en otras zonas donde los fósiles parecen de animales muertos hace 50 años, sí. O recientes, y son espectaculares y tienen millones de años, y otros casos donde es más difícil. Por lo tanto, en este caso, por ejemplo, estaban bastante mal preservados, o sea, no es porque hayan estado expuestos a la intemperie, sino que en el proceso de fosilización, y en estos 140 millones de años que pasaron, bueno, sufrieron diferentes cuestiones, quizá temperatura, o quizá fueron expuestos en algún momento a la intemperie y luego resepultados. Bueno, pasan muchas cosas con los fósiles hasta que uno los encuentra. Entonces, bueno, en este caso no estaban muy bien preservados, por lo tanto el trabajo que se hizo en laboratorio fue realmente muy importante, digamos, recuperando todos los huesitos, pegándolos, consolidándolos, se utilizan pegamentos y demás, para después poder manipularlos y estudiarlos. Para quien recién se enganchan al programa, estamos hablando con Pablo Gallina, paleontólogo, parte del equipo del CONICET que descubrieron a esta especie Bajadasaurus pronuspinax, un nombre difícil de pronunciar. Te quería preguntar, que es una especie nueva que se descubrió, ¿qué fue lo que determinó que esta especie sea nueva justamente? Bueno, en general cuando estamos ante fósiles que estamos estudiando y tenemos que reconocer si son restos de una especie ya conocida o se trata de una nueva especie, realizamos comparaciones. Se compara con otros huesos que se sacaron en otros años o que están en instituciones, por ejemplo en museos de otras partes del país o inclusive otras partes del mundo, y vos comparás los huesos que vos tenés y bueno, luego de todo este estudio comparativo, y también hay un programa que se utiliza, un software que se utiliza
para analizar las relaciones de parentesco, digamos, de los animales. Se utilizan fósiles, pero se utiliza también para animales vivientes. Y bueno, luego de todo ese estudio, bueno, vos podés llegar a la conclusión de que se trata de una nueva especie o no. Y en este caso, bueno, hicimos comparaciones con parientes, digamos, cercanos de este dinosaurio. Tiene algunas cosas que comparte con esos parientes, justamente por eso lo reconocemos como parte de una familia de dinosaurios determinado, que se llaman dicriosáuridos, parte del gran grupo de los dinosaurios de cuello largo y cola larga, los grandes saurópodos que conocemos, herbívoros. Y bueno, pero particularmente Bajadasaurus pronuspinax tiene esas espinas en las vértebras del cuello, sobre todo, muy largas, son proyecciones de hueso que salen por encima de las vértebras, dobles, y que apuntan hacia adelante, ¿no? Esa característica es única para este dinosaurio. Y después hay varias características, pero ya son muy puntuales y muy específicas en el cráneo, en la forma de algunos huesitos del cráneo, que es muy distinta inclusive a sus parientes, digamos, cercanos. En el caso, bueno, de la principal característica que tiene este descubrimiento, ¿cuál era la función de esas espinas que tenía? Bueno, esa es una pregunta que nosotros un poco exploramos en la publicación científica que hicimos, pero hay varias ideas, se manejaron varias ideas, no puntualmente por Bajadasaurus, sino por sus parientes que ya conocemos desde hace unos cuantos años, particularmente un dinosaurio también conocido de Neuquén, que se encontró en los años 80, que se llama Amargasaurus, y también tiene unas espinas así alargadas, pero apuntan hacia atrás. Y bueno, dentro de esas ideas eran de que estas espinas podrían haber sostenido una joroba que tenía el animal, una joroba de reserva, por ejemplo, porque en la época en la cual vivieron estos dinosaurios, era una época donde no solo la Patagonia, sino gran parte del territorio de Sudamérica era un gran desierto. Entonces en ambientes desérticos quizá eran animales que necesitaban tener ciertas reservas, ¿no? Entonces, bueno, se propuso de que podía ser una joroba para reservas, se propuso de que podría haber sido el sostén de una vela de piel, de tegumento, digamos, que serviría para tomar la temperatura del ambiente y de esa forma controlar su temperatura, como lo hacen los reptiles actuales, que si necesitan levantar la temperatura corporal se ponen al sol, y si no van a la sombra para bajar la temperatura. Entonces este dinosaurio tendría esa vela para aumentar o bajar la superficie, digamos, de absorción de calor. Y otros autores también sugerían la posibilidad de que fuese una estructuras defensivas, ¿no? Con esas largas espinas, que serían obviamente muy llamativas y alertarían a predadores. Nosotros apoyamos en nuestro trabajo esa última idea de que habrían sido elementos como de defensa, pero de defensa de alerta, de defensa pasiva, no para atacar, sino estos dinosaurios eran dinosaurios herbívoros que básicamente estaban todo el día comiendo, con la cabeza abajo y el cuello curvado hacia adelante y esas espinas expuestas. Obviamente los carnívoros que andaban dando vueltas por ahí lo pensaban dos veces antes de acercarse. Entonces pensamos que sería una cuestión de exhibición para alertar a los predadores. Bien. Pablo, ¿qué tal? Sebastián te habla. ¿Qué tal, Sebastián? Consulta, vos decís que lo sacaron en una piedra. No puedo dimensionar el tamaño de la piedra en relación al dinosaurio que encontraron. ¿Qué tan grande era? Nosotros el sector, la sección de roca que sacamos, que contenía los huesos adentro, era más o menos unos 1 metro por 1 metro tendría ese bloque. Y ese bloque lo que hacemos es, bueno, rodearlo, o sea, tratamos de rodear todo ese bloque con tela y yeso, como cuando uno le hacen un yeso por una fractura. Claro. Bueno, se refuerza con yeso, eso se llama bochón, lo que se forma, y ese bochón ahí sí lo podemos transportar, se levanta, se carga en la camioneta y se lleva al laboratorio. Hay veces necesitas una grúa para sacar un bochón, por ejemplo. Sí. Hay dinosaurios que se sacan en una sola pieza y son bochones de toneladas. En este caso no teníamos grúas ni tampoco acceso para llegar con una grúa, entonces se hizo
se rodeó lo menos posible que se pudo, para poder levantar entre varias personas y a la camioneta. Así que fue un bochón relativamente pequeño, donde estaba el cráneo y estas dos vértebras. Perfecto. ¿Y han llegado a calcular si era, no sé si lo pregunto bien, si era un dinosaurio chico, grande, de edad, digamos, al momento de quedar fosilizado, digamos? Okay. Bueno, no hicimos un análisis exhaustivo de eso, pero sí te puedo, por ciertas características que muestran los huesos, sí, era un ejemplar adulto. Hay elementos que uno rápidamente puede darse cuenta, por ejemplo en las vértebras, algunas partes de las vértebras están completamente fusionadas, si están completamente soldadas, o en el cráneo algunos huesos si están completamente fusionados y no se ven lo que se conocen como las suturas, o sea, los contactos entre huesos. Claro. Entonces eso es un adulto. Nos pasa a nosotros también, digamos, pasa con todos los vertebrados. Sí. Sí, el cráneo de un bebé tiene suturas en la cabeza, sobre todo, que todavía se terminan de soldar cuando uno va creciendo, ¿sí? Con los dinosaurios pasa lo mismo, digamos. Está bien. ¿Y el nombre cómo lo decidieron? Porque vos me dijiste que vos fuiste el primero como en encontrarlo, en verlo. Sí, yo encontré los primeros restos, de hecho, sí. Está bien. ¿Y cómo evitaste ponerle que no se llame Pablosaurus? No, bueno, el tema después, también, digamos, lideré el estudio, sí, de la publicación. Somos 4 paleontólogos que somos autores del trabajo. Sí. Y bueno, decidimos después el nombre, al darnos cuenta, ¿no?, que era una nueva especie, hay que ponerle un nombre, y decidimos dedicarle los nombres de las especies. Llevan 2 nombres, ¿sí? Como nosotros, que somos Homo sapiens, ¿sí? Claro. Bueno, este dinosaurio le pusimos en el primer nombre Bajadasaurus, que quiere decir lagarto de bajada, que haciendo alusión a la localidad que se llama Bajada Colorada, y Pronuspinax quiere decir en griego y en latín espinas tiradas hacia adelante. O sea que en el nombre ya mostramos un poco de las características, de dónde es y de las características un poco llamativas que tiene, ¿sí? Y el hecho de que vos me decías, bueno, ¿por qué no le pusieron mi nombre? Bueno, en general, obviamente, uno cuando hace la publicación y le pone nombre a un dinosaurio, en mi caso, ¿no?, o a una especie de otro grupo que esté analizando, nunca se adjudica, nunca se pone el nombre de uno mismo. Claro. En general se puede dedicar el nombre a una persona, inclusive, sí, pero siempre es a un tercero que no participa de la publicación. Ah, está bien. ¿Sí? Y esto me genera la duda, ¿a qué hace alusión el Amargasaurus? ¿Que es un hincha independiente? ¿Cómo podría ser tranquilamente? No, es un arroyo donde se encontró, el arroyo se llama Arroyo La Amarga, que queda en la ruta 40 en Neuquén, al sur de Zapala, y ahí se encontró. Entonces le pusieron Amargasaurus, que es lagarto de la amarga, digamos. Perfecto. Lagarto amargo. ¿Qué cosas, como para ir dejándote tranquilo, ya me parece, Pablo, esperan llegar a conocer con los próximos estudios de este descubrimiento? Bueno, la localidad seguimos trabajando. Si bien, como te decía, bueno, esto apareció en 2013, pero desde 2010 estamos trabajando porque están saliendo todos los años nuevos materiales, y es realmente muy importante este lugar porque es un momento de la evolución de los dinosaurios que sabemos muy poco. Esos 140 millones de años, que es lo que conocemos como el Cretácico, más inferior, el comienzo del Cretácico, no hay mucho registro fósil, no hay muchos dinosaurios. Hacemos muchos dinosaurios en Patagonia y en el resto del mundo del Cretácico superior, digamos, más cerca de cuando cayó el meteorito, más cerca de los 65 millones de años. Claro. Pero a 140 millones no, y entonces este lugar resulta súper importante, todos los hallazgos que vayamos haciendo. Así que vamos a seguir trabajando. De hecho, ahora dentro de un poquitos días, en febrero, volvemos a ir para seguir sacando más materiales. Probablemente puede que haya más materiales de este mismo dinosaurio o de otros que ahora los tenemos en estudio, pero particularmente con lo que ya tenemos de Bajadasaurus, que es gran parte del cráneo y también es muy importante para el grupo porque no conocemos mucho los cráneos de estos dinosaurios. Se van a poder hacer, por ejemplo, ahora estamos haciendo tomografías del cráneo para reconstruir cómo era la cavidad del cerebro,
como era, por ejemplo, la musculatura de la mandíbula, para saber si esa mandíbula le permitía comer cierta vegetación más dura, más blanda. O sea, se hacen muchos análisis, se pueden hacer muchos análisis del animal en vida. Eso se llama paleobiología, o sea, estudiar los aspectos de vida de un fósil, ¿no? Bien. Pablo, para cerrar, todos estos estudios, más o menos, ¿cuánto tiempo le dedican y después qué destino va a tener las piezas fósiles? Si van a ir a algún museo, van a tener muestras, ¿cuál va a ser su destino? ¿Te podés quedar algún fragmento vos para exponer en tu casa? Nada. No, definitivamente solamente los tengo cuando el momento de estudiarlos, sí. Y una vez que se publican y se termina el estudio, eso se queda, o se guarda, mejor dicho, sí, en el museo que designa la provincia, en este caso, claro, que es como les decía, que era la que maneja, digamos, el patrimonio, y se designó el Museo de Villa del Chocón, ahí en Neuquén, donde está, ahí el museo tiene una parte de exhibición y una parte que se llama colecciones, que es un lugar cerrado, con estanterías o cajones, donde se guardan las piezas originales y que quedan disponibles, no para el público en general para verlos, sino para estudiarlos. O sea, claro, cualquier investigador, sea de nuestro país o del exterior, los fósiles, una vez que se estudian, deben quedar, digamos, para la comunidad científica, para que lo estudie alguien dentro de un año o dentro de 500 años, digamos. O sea, claro, hay que asegurarse eso con los fósiles. Claro. Y al mismo tiempo sí hicimos reconstrucciones en base a estos fósiles. Se hacen reconstrucciones tanto en vida como reconstrucción de las piezas faltantes, por ejemplo, para hacer el cuello y el cráneo, y que actualmente están en exhibición ahí en el Museo del Chocó. Perfecto, buenísimo. Bueno, Pablo, muy interesante el tema, te agradecemos mucho tu tiempo y bueno, quizás si hay otro gran hallazgo estaremos en contacto, Pablo. Sí, bárbaro. Te mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias, que te termines el día. Chao, chao.